A falta de poco más de 6 semanas para unas elecciones generales en las que los españoles se lo juegan todo, el Partido Socialista comienza su campaña agresiva como era previsible, escondiéndose detrás del sindicato apesebrado Comisiones Obreras, que interponía una querella contra el consejero de Empleo de Vox en Castilla y León, Mariano Beganzones, por simplemente pedir que devolvieran lo robado y llamarles comegambas. Un apelativo para el que se pongan como se pongan estos jetas ya no hay vuelta atrás. Por supuesto, huelga decir que esta querella no tendrá recorrido alguno y solo servirá para tapar que la economía de Castilla y León vuelve a crecer un mes más 8 décimas por encima de la media nacional, después de la entrada del vicepresidente Juan García Gallardo y su equipo en el gobierno. Algo que a buen seguro molestará y mucho además a estos supuestos luchadores de la clase obrera, que se tendrán que contentar con la comparación que hacía el medio británico The Times entre Donald Trump y Abascal, asegurando además que el líder de Vox idealizaba a Franco, sin demostrar por supuesto en qué se basaba para hacer tal afirmación. Una muestra más del periodismo quejicoso que se estila hoy en día, con personajes como el periodista de Lo País Miguel González, que sigue haciéndose la víctima porque Vox le niega su entrada a su sede, es decir, a su casa, asegurando además que vulneran el artículo 20 de la Constitución, que vulnerarían si esto lo hicieran en el Congreso, cosa que no ha sucedido jamás. Estos mamporreros desinformativos son incapaces de tolerar a Vox como actor político clave en España, tanto es así que es el partido más transversal de todo el arco parlamentario, con muchísima diferencia además, siendo votado de manera equivalente por los españoles independientemente de sus ingresos. Además de ser el único partido que denuncia barbaridades como el asesinato de un hombre en plena calle en Bilbao, a manos de un joven de 22 años con antecedentes penales, de manera tan tajante como lo hacía su propio líder Santiago Abascal. Descansa en paz. ¿Por qué un agresor multireincidente estaba en libertad? Los políticos tienen que responder de sus responsabilidades. Si era un delincuente español, ¿por qué no estaba en la cárcel? Si era un delincuente extranjero, ¿por qué no se le había expulsado? Preguntas de puro sentido común como la petición que hace el alcalde de Badalona del Partido Popular, Albiol, para que se revise la ley del menor tras 5 agresiones sexuales en esta localidad catalana. Eso sí, ¿dijo Albiol algo sobre este tema cuando tenía a su compañero Rajoy en la Moncloa? Evidentemente no, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Mucho lirili y poco lerele. Todo un clásico ya del Partido Popular, como el llegar a acuerdos con fuerzas nacionalistas como hacía ayer mismo con Coalición Canaria, mientras sigue dilatando en el tiempo los pactos con Vox en los diferentes gobiernos autonómicos y municipales, y mientras su líder nacional Feijóo comenzaba con la particular tómbola electoral. Voy a derogar bastantes leyes, la ley trans la voy a derogar. O sea que va a derogar la ley trans sin siquiera derogar las leyes trans autonómicas en gobiernos en los que el Partido Popular tiene mayoría absoluta como en Madrid o Galicia. Perfecto. Sigamos con la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática la voy a derogar. ¿La memoria democrática la va a derogar para cambiarla por otra o para que no haya ley de memoria democrática? No, ya había un texto, creo recordar, de la época de Zapatero. Sí, sí. Bien. Pues esta ley... Pero votaron ustedes en contra también de aquel texto. Creo. Sí, no te conste ninguna duda. Si luego no lo derogaron, pero... Es decir, que pretende volver a la sectaria ley de memoria histórica de Zapatero, sin una vez más derogar la ley autonómica andaluza donde tienen mayoría absoluta. Cojonudo. Ahora pongamos el broche final con el Ministerio de Igualdad, que supuestamente quiere derogar cuando en su Galicia querida tiene una consejería de igualdad y cuando además, hace poco más de 2 meses votaron en contra de la propuesta de Vox en el Congreso para eliminar el chiringuito de Irene Montero. Muy fiables palabras las del líder popular, nótese la ironía, si tenemos en cuenta que prometió también derogar en sus primeros 100 días al frente de la Xunta el decreto de gallego en la enseñanza. El resto es historia. Pues bien, a pesar de que muchos sabemos que Feijóo no va a cumplir nada de lo prometido, ya que salía el ministro perejil de todas las salsas, Félix Bolaños, más despelucado de lo habitual a rueda de prensa, para hacer campaña por el PSOE desde la Moncloa a pesar de estar prohibido. Mientras el portavoz podemita y diablo sobre ruedas, Pablo Echenique, que no ha condenado ni un solo ataque a los dirigentes y afiliados de Vox, se permitía hablar de violencia política de Feijóo. Locura total entre los socialcomunistas, que cualquier día de estos se juntarán con Macarena Olona, a la que el Ministerio de Interior tumbaba su proyecto político por un defecto de forma, y tras lo que promete montar el espectáculo hoy mismo en el propio Ministerio de Marlaska, asegurando que saldrá con partido o con grilletes. Un partido que en teoría contaba como cabeza de lista por Cádiz con el exmilitante de Más Madrid Héctor Párraga, que criticaba a Olona hasta hace solo medio año y que ayer se borraba del partido. Imagino que después de escuchar las declaraciones de la propia Macarena. Las mejores estimaciones hablan de 10-12 escaños. Unas predicciones de entre 10 y 12 escaños, sacadas de un blog que podría hacer un niño de 3 años. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Macarena? Una frase que a buen seguro repetirán también exvotantes de Podemos con el que fuera su líder, Pablo Iglesias, que ahora, gracias a Televisión Espantosa, ha pasado a ser un simple Pokémon. El líder de Pokémon, de Podemos, No levantan cabeza la formación morada, que está envuelta en una auténtica guerra de piolés voladores para un lado y para el otro.
en la que el macho alfa alzaba la voz para asegurar que pedirle a Irene Montero que se pusiera a trabajar y se apartara del proyecto de Sumar era cruzar todas las líneas rojas, llegando a pelearse con sus anteriormente partidos amigos Compromís y Más Madrid, amenazando incluso con presentar una lista conjunta con la Esquerra Republicana de Gabriel Rufián. Visto lo visto, parece natural que ya les lleven al marquesado de Galapagar hasta coronas de difuntos a Irene y Pablo. Donde murió Podemos, donde los españoles se dieron cuenta de cómo era Podemos y para lo que La Sexta hizo crecer a Podemos. En el chalet de Pablo Iglesias. Ahí es donde encontramos sus mayores miserias. Y es que solo puede quedar una entre Irene y Yoli, las probabilidades no están desde luego con la ministra de Desigualdad, sino más bien con la comunista ministra de Trabajo, que según sondeos internos del propio Sumar podría conseguir entre 18 y 22 escaños, que devolverían a la extrema izquierda los registros de Izquierda Unida. Algo que no parece que vaya a cambiar a pesar de incorporaciones como las del Rastafari expodemita Alberto Rodríguez, que fracasó estrepitosamente en las elecciones autonómicas. Eso sí, que nadie se equivoque, porque esta gentucilla de 3 al cuarto siempre tendrán sus correligionarios, como este tal Juan Miguel Garrido, que aterrorizado publicaba el siguiente tuit. Vuelven los años 40. La Junta de Andalucía del Partido Popular de Juanma Moreno premia a esta familia granadina con 15 hijos, por ser un gran exponente de esa defensa de la familia en la que cree y por la que apuesta el gobierno andaluz, con un par. Cualquier cosa es posible con estos auténticos descerebrados que han conseguido que muchos vean como normal que un hombre sea arrestado por recitar pasajes de la Biblia en Estados Unidos, o que en España se den casos de ocupación diarios, en el que el propietario acaba detenido, o este otro caso en el que los propios ocupas no pagan un céntimo al propietario de la vivienda, pero en cambio llevan a sus hijos a colegios privados no precisamente asequibles. Y ya, si nos topamos con las doña Rogelias de turno, apaga y vámonos. En la casa de ustedes. El ingreso mínimo vital. ¿Cuánto es? Lo que cobro ahora son 869. Es que no puedes, no te alquilan. Nada de esto parece importar al pobre medio, que está más preocupado por el clima climático al ver noticias de Lo País, en las que se asegura que el Ártico perdería por primera vez todo su hielo en las próximas 2 décadas. Como ya dijo el estafador Al Gore que sucedería en el verano del año 2014 y nunca jamás sucedió. Eso sí, lo que en cambio sí que está sucediendo realmente es que con toda esta pantomima nos estamos cargando la agricultura y ganadería y por tanto la soberanía alimentaria de España. Es que esto de ya es que ya he perdido todo. Me dicen, pobre macho. Es la forma de la sandía. Hola, corazón. Marruecos nos está invadiendo con el fruta y verdura. Nos está invadiendo. Hay mucho gasto. Aquí hay mucho sacrificio, aquí hay mucho tiempo y mucha dedicación mía. Primavera 2023. Se pueden ir todas las comercializadoras a la mierda. La primavera que viene y la de dentro de 20 años vaya a poner los melones en los huevos. Todo esto mientras meteorólogos como Mario Picazo juegan a copiar fotitos para asegurar que hay menos insectos por contaminación y clima climático. No, si al final no podremos comer ni los propios insectos.